un sueldo en Cuba de un profesional de la salud, vamos a hablar de un médico con especialidad y todo, no pasa, oscila entre los 20 a 30 dólares al mes. En el 2021, se abrieron, allá le dicen MIPYMES, como las pymes, imagino aquí, se abrieron las MIPYMES, entonces ahorita están empezando a emprender, muchos cubanos que tienen muchas ganas de hacer cosas, están comenzando a emprender. El tema de Cuba es que no sabes si pasado mañana van a llegar y te van a decir, no, pues ya te lo quito todo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast en el que hablamos de negocios, emprendimiento, inversiones, teorías conspirativas, básicamente de la vida cotidiana. Yo soy Nacho. Yo soy Leo, así que comencemos este podcast. El día de hoy tenemos una invitada muy especial para mí, muy especial para Leo, pero más especial para mí, y en un momento verán por qué. Estoy hablando de mi madre, Lizy Viera. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, y muchas gracias por invitarme. Creo que tienes muchas cosas que contar. Claro que sí. Pero para los que no te conozcan, en pocas o muchas palabras, cuéntanos quién es Lizy Viera. Bueno, Lizy Viera es una mujer cubana, mamá de 4 hijos mexicanos. Llevo 30 años en este país, al cual le agradezco mucho porque me abrió los brazos. Y la verdad es que aquí he sido muy, muy feliz. Además de esto, soy emprendedora. Y bueno, pues... Nos vas a contar un poco sobre tu historia. Hemos escuchado muchas cosas de Cuba, muchas cosas sobre la migración masiva, muchas cosas sobre los cubanos en el mundo, porque hay muchos cubanos en el mundo. Entonces hoy vamos a platicar de todo eso, vamos a explorar también a qué te dedicas, pero todo a su debido tiempo. Así que como en cualquier historia, por el principio. Sí. Ok. ¿Dónde naciste? ¿En qué parte de Cuba? Bueno, yo nací en Camagüey, es una ciudad que está al centro de la isla, es la ciudad más llana de la isla, nací en Camagüey. La verdad es que tuve una infancia que muchos dirían a lo mejor les resulte raro, pero una infancia feliz, una infancia muy a gusto. Los niños en Cuba, mi generación particularmente, es una generación de niños que creció pues siendo felices, o sea, jugábamos en la calle, como también los niños aquí, pero como no conocíamos muchas cosas, pues no anhelábamos más. Entonces, una generación de niños, la verdad, muy creativos, yo creo, emprendedores también. Tengo muchos compañeros que estudiamos juntos desde niños, todos de mi generación, y puedo contarte de muchos que actualmente son muy exitosos, y yo creo que también eso se debe un poco pues a la situación en que creciste, en que naciste, porque de un modo u otro a lo mejor a veces la necesidad te motiva y te obliga y te impulsa a crecer. Okay. Y digamos, mencionaste algo sobre como los niños y eso. ¿Qué eran esas cosas que no había más? Mencionaste que no había más cosas que... Bueno, pues vamos a empezar por los juguetes. Okay. Sí, vamos a empezar por los juguetes. Imagínate, bueno, pues ustedes están aquí acostumbrados a que pues llegan los reyes, pues para nosotros los reyes no existen, por un temas de creencias, temas de que pues el comunismo no va con la iglesia, y pues el festejo de la llegada de los Santos Reyes Magos es un festejo católico. Entonces, bueno, en Cuba, desde que triunfa la revolución, para empezar, se suspenden las Navidades, se suspende el festejo de la Navidad, y todo ese tipo de festejos que tenían alguna connotación católica se suspenden. Entonces, realmente a nosotros nunca nos llegaban los reyes. Lo que el gobierno instituyó para suplir eso, bueno, ya saben que en Cuba todo está racionado, ¿no? Que desde que en cada familia tenemos una libretita, un cuadernito donde toda la comida, la ropa, todo está racionado, porcionado. Entonces a cada niño, en cada familia le tocan 3 juguetes, y esos 3 juguetes te los entregan el 6 de enero. Hay una tienda, un lugar donde tú vas, tus papás los pagan, y ahí tienes derecho a 3 juguetes, de 3 cupones que te desprenden de esa tarjetita. Pasaban los años y muchas veces pues no todos los niños ni siquiera tienen acceso a esos juguetes, algunos sí, y hay otros papás que incluso pues no tienen el dinero para pagar los 3 juguetes. Entonces, por ejemplo, mis papás lo que hacían era que iban, compraban esos cupones a los que no podían, y ya a veces yo tenía 6 juguetes. Bueno, yo sola no, porque lo tenía que compartir con mi hermano, ¿verdad? Pero bueno, entre nosotros compartíamos esos cupones, se repartían entre él y yo. Entonces esa es la infancia de un niño cubano.
Y bueno, y ajustarte y aprender a ser creativo con los juegos, con todo. En la escuela, con muchas limitaciones también de material didáctico. Pero aún así, como les decía, fui una niña feliz. Entonces, cuando dices que tenían que comprar los boletos de las otras personas que no les alcanzaba, Ajá. no es cuánto dinero tienes para comprar y si tienes mucho dinero puedes comprar. Es más como qué tantos boletos te dieron. Así es como lo entendí. Ajá, bueno, son 3 boletos los que te dan, no hay más. Pero muchas veces esto, tampoco tienes la economía para comprarlo. O sea, los sueldos, una familia en Cuba vive con lo mínimo. Para que tengas idea, actualmente, para un sueldo en Cuba de un profesional de la salud, vamos a hablar de un médico con especialidad y todo, no pasa, oscila entre los 20 a 30 dólares al mes. Actualmente, en aquella época, imagínate. 20 o 30 dólares que son menos de 1,000 pesos mexicanos. Sí, claro, sí. Y con eso se las arreglan para vivir. Todo el país, hoy el país se sostiene de lo que tienen del extranjero, de los que tienen familia en el extranjero que les mandan. Es la única forma que tienen para sostenerse. Y antes de llegar al punto de hoy, que nos platiques un poquito más, dices que tú fuiste no dijiste la palabra, pero entendí como privilegiada, Ajá. En el sentido de que tal vez no tenías tanta escasez como otras familias, o no sé si era el caso. ¿A qué se dedicaban tus papás, mis abuelos? Okay. ¿Tenías ciertas ventajas tú por eso o simplemente pues, era lo mismo para todos? Ya sé. Sí, bueno, pues sí tenía un poco de privilegio. Mi papá era militar, entonces mi papá era militar muy comunista, o sea, yo sí crecí con un papá militar y comunista muy estricto. Y la verdad es que los militares en Cuba tienen como clubes que son para ellos, entonces en cada ciudad hay un club para los militares. También, por ejemplo, tienen las casas de visita, o sea que si a lo mejor en algún punto quería ir a un hotel o quería ir a una playa, tenía la posibilidad, también con limitaciones. Allá todo el mundo vivía con limitaciones, pero tenía yo por lo menos la posibilidad de ir de visitar una playa, teníamos hospedaje, nos daban de comer, teníamos dónde llegar. Y pues eso sí son privilegios. Y tener un club donde puedes ir algunas veces también es un súper privilegio. Mi mamá trabajaba en la parte de manejo de personal de Ferrocarriles de Cuba, entonces mi mamá lo que hacía era llevar nóminas, más bien contabilidad, todo lo contable. ¿Y te acuerdas más o menos cuánto ganaban alguno de los dos en esa época? Está muy complicado. No me acuerdo cuánto ganaban, te soy honesta, no me acuerdo cuánto ganaban. Sí sé que además del club, mi papá había una tienda que era para militares, entonces también ahí a veces podíamos conseguir algunas cosas muy pocas, pero bueno, también podíamos conseguir ahí algunas cosas que no tenían acceso las demás personas. ¿Y qué cosas, por ejemplo, muchas veces los que estamos en México, en países tal vez un poquito más avanzados, un poquito más civilizados que Cuba, el Cuba de esa época, Ajá. Damos por hechas muchas cosas, damos por hecha el agua caliente, damos por hecho comer 3 veces al día, ese tipo de cosas, ¿cuáles dirías que son las que Cuba no tiene o no tenía al menos cuando tú creciste? Puede ser que no las siga teniendo. Claro, bueno, es que es lo que volvemos un poquito a cuando no te dabas cuenta ni lamentabas tanto lo que no tenías. Por ejemplo, ustedes aquí, la verdad, pues al menos tienes unos zapatos para salir, tienes unos zapatos para ir a la escuela, no sé, tienes un zapato, unos tenis, un zapato de vestir, una chancla o sea, yo tenía un par de zapatos y de veras tuvimos una ocasión, yo sé que va a dar risa, pero tuvimos una ocasión en que teníamos un par de tenis más elegantes para salir. Y mi hermano y yo en esa época coincidimos que yo era más grande, él era chico, pero como que en esa época empezamos a usar el mismo número porque él me iba alcanzando, es niño y me iba alcanzando. Bueno, el que llegaba primero a la escuela corría a buscar los tenis porque si no ya no te los ponías ese día, entonces competíamos con eso. Otra cosa chistosa, por ejemplo, es los patines. En una ocasión, regresando un poquito al comentario anterior de los reyes y de los juguetes, en una ocasión compraron un par de patines, pero pues imagínate, le dieron un patín a mi hermano y un patín a mí, entonces andábamos en la calle, yo con un patín y con la otra pierna me impulsaba solo con un patín, nunca patinamos con los dos. La verdad es que
no extrañas lo que no conoces, entonces no extrañas lo que no ves. Aquí das por hecho que te levantas y que tienes desayuno, tienes agua, solo abres el grifo, tienes agua, tienes luz. Pues en Cuba, y más ahorita, o sea, en Cuba te levantas y pues para empezar te acuestas y te levantas y no hay luz. El agua está limitada por horas, o sea, hay horas en las que viene agua y sin luz, pues menos también el agua. Entonces, todo lo que ustedes, la verdad, la gasolina, no tienes derecho, si no tienes derecho a llegar a la gasolinera y comprar más de 5 litros de gasolina en un carro particular. Entonces, pues sí son cosas que aquí todo se da por hecho y la realidad del pueblo cubano hoy en día se levanta, bueno, desde el día antes cuando estás comiendo, estás pensando en qué vas a desayunar y a comer y a darle a tus hijos al otro día. Esa es la realidad. Okay. Y digamos, me interesó bastante que mencionaste que tu papá es un militar. Ajá. A mí se me hace interesante. ¿Cómo fue tener un papá militar comunista en la infancia? ¿Era muy duro, era muy estricto, era muy amable, muy tranquilo? ¿Cómo fue? Bueno, mira, mi papá era una persona que solo me miraba y yo lo entendía. Nunca me gritó, nunca me pegó, nada. Mi papá me miraba y con la mirada yo entendía lo que me quería decir totalmente. No sé de verdad cómo lo lograba, porque mi mamá, la pobre, gritaba, aventaba la chancla, decía de todo y no la entendíamos. Y mi papá nada más con mirarme, ya nosotros lo entendíamos, pero estricto sí, muy estricto. Muy estricto, pero te puedo decir que también yo creo que estricto y cosas muy, muy entendibles o cosas también bonitas. Por ejemplo, volviendo al tema de lo difícil que es la situación de los alimentos y todo en Cuba, mi papá en la casa, lo mejor que se comía se le dejaba a mi abuela. O sea, nosotros, si había carne y solo había una pieza de carne y había un pedacito de carne, era para mi abuela, no para nosotros. Entonces mi abuela escondida siempre nos las quería dar a nosotros. Y si mi papá llegaba en ese momento, mi papá decía, no, aquí la carne es para las personas mayores, no para los niños. No nos permitía quejarnos, mucho menos incomodarnos. Yo recuerdo que un día me quejé porque no había pasta de dientes. Te digo, no me pegaba, pero lo recuerdo mucho. No sé qué tanto me habrá dicho, pero más nunca me volví a quejar. Entonces, realmente tener un papá militar también es bueno. También no me quejo, me enseñó muchas cosas buenas. Orden, tenacidad, disciplina, sobre todo. Entonces, yo aparte estaba muy orgullosa de mi papá porque mi papá era comunista, pero mi papá era un comunista de convicción, no era un comunista como muchos que había que eran comunistas, pero por detrás, por ejemplo, todas las casas que se quedaron cuando el Mariel, que todos conocen cuando la migración del Mariel, bueno, que muchas personas, de las personas más ricas que habían, dejaron las casas las abandonaron y se fueron huyendo. Esas casas, mucha gente del rango de mi papá se las quedó. Lo que hacían era que ellos podían quedarse con esas casas. Mi papá nunca aceptó quedarse con una casa de esa y los demás hasta le decían. Mi papá nunca se quedó con una casa de esa. De hecho, mi papá vivía en un departamento, de los que hacen así como en serie, como igual en Rusia, que es lo mismo, hacen así en serie, muchísimos departamentos iguales. Y bueno, también para tener esos departamentos tienes que tener cierto rango, pero allí vivíamos. Y en cambio, la mayoría de sus compañeros vivían en mansiones. Ok, entonces ahí creo que es un ejemplo claro entre la idea del comunismo, yo la entiendo como una idea en un mundo perfecto y la cual la gente no sigue totalmente. Es una utopía, el comunismo es una utopía, sí. Es una utopía. Mi papá estuvo en Rusia, él lo entrenaron en Rusia porque era como de la policía secreta, de la parte secreta. A él lo entrenaron en Rusia y cuando mi papá regresó de Rusia, regresó feliz, totalmente feliz y realizado. Mi papá venía orgulloso porque decía que allá, si necesitabas realmente una papa, por decir, necesitabas una papa, solo ibas a la tienda por la papa, no te llevabas 2 papas, sino ibas a ocuparlas, ¿no? Entonces mi papá, cuando regresó de Rusia, regresó más comunista que cuando se fue. O sea, regresó todavía más estricto que cuando se fue. Okay. Oye, y por ejemplo, ya nos contaste un poquito sobre tu infancia, cómo sentiste al por así decirlo, al crecer, pero no nos has platicado cómo viste el sistema educativo en Cuba. Yo sé 2 o 3 cosas porque me las has platicado, pero
¿qué diferencias ves al que tenemos aquí en México o al que tú has visto que tenemos aquí en México? O, por ejemplo, ¿lo ves de muy alto nivel? ¿Tú qué opinión tienes acerca de la educación que tuviste en Cuba? Bueno, fíjate que mi opinión con el paso del tiempo también ha ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años yo te diría que la educación en Cuba era maravillosa, ¿no? No pienso lo mismo ahorita. Yo creo que en Cuba tenemos instrucción, no educación. Para empezar, está muy separado la instrucción de la educación. En Cuba estamos instruidos, sí, probablemente. Creo que muy atrasados también. En mi época, pienso que comparado con el mundo, creo que no estábamos tan mal. Hoy en día, Cuba está en una situación, bueno, más o menos como un poco lo que están también pasando aquí en México. Bueno, y no hablo solo del adoctrinamiento que tienen ahora de ideologías de géneros y de mil cosas, ¿no? De religión, de todas las libertades que te quitan. Estoy hablando de que no hay profesionales que quieran educar. No hay profesionales que quieran educar. En Cuba, tú llegas con tu hijo al colegio y te dicen que te lo tienes que llevar porque no hay maestros. Entonces eres un papá que aparte trabaja y te llegas a dejar a tu hijo y hoy por hoy te lo tienes que llevar porque no hay maestros. Creo que la educación en Cuba está atrasada. Creo que hablando un poco del mito de la medicina en Cuba, que muchas personas dicen, no, los médicos cubanos, y sí son muy espectaculares médicos, muy buenos médicos, excelentemente formados. Creo que la ventaja que tiene Cuba en el caso de los médicos es la humanidad del ser humano, no la tecnología. Estamos atrasados en la medicina, estamos muy atrasados. Pero bueno, podemos hablar de que son médicos con una formación humana, porque acuérdate que en Cuba pues no te pagan y Cuba no es una carrera de medicina que sea remunerada. Entonces realmente el que estudia medicina en Cuba es una persona que estudió medicina por vocación, más allá de cualquier otro interés, por vocación. Ok, es decir, algo que se presta mucho aquí en México es, ay, pues traes un dolor de espalda y te tengo que operar. Dices, no, me estás dando a entender que en Cuba no te van a operar de gratis. No, en Cuba evitan la cirugía al máximo. Por varios factores también. En Cuba te evitan la cirugía al máximo porque no hay ahorita no hay insumos para la cirugía. Simplemente los hospitales, los quirófanos no están esterilizados, no hay para operar. Entonces, ya eso hace que un médico lo piense mucho más. En Cuba, una cirugía sí es la última opción. Pero bueno, aquí sí se presta un poco más a esa manipulación. Yo he tenido aquí, he ido al doctor en algunas circunstancias y aquí me han dicho, ahorita mismo ya mañana aquí te quedas y tomo un avión, me voy a Cuba. Y en Cuba me dicen, no, nunca más permitas que te asusten así, porque no te tienes que operar ni te vas a tener que operar nunca. Y eso me ha pasado conmigo, me ha pasado con ustedes, chicos, también. Ok. Por ejemplo, otra pregunta acerca de la educación. ¿A ti te enseñaron a hablar inglés? Bueno, no. O sea, a nosotros nos enseñaban ruso. Y de hecho, mi profesora de ruso, pues era rusa. Y algo que nosotros no entendíamos, porque la situación en Cuba estaba tan difícil, era los rusos, ¿por qué están tan felices en Cuba? Imagínate, el comunismo ruso era más radical que el nuestro. Bueno, el socialismo, porque el comunismo, que no es una utopía, nadie ha llegado al comunismo, ¿no? Es el socialismo. Entonces, mis maestros de ruso, nosotros les preguntábamos, les decíamos, ¿por qué no se van? Y los maestros estaban felices, porque al menos, es que hasta el clima tiene que ver, imagínate un comunismo o un socialismo de esos radical y con frío. Sí, no está más cañón. Sí. Entonces ellos felices en Cuba. Felices. Además fue una época también en la que había casi todos los profesionales, los mandaban a todos los países del campo socialista, allá terminaban su especialización. Había mucho intercambio, solo con el campo socialista. O sea, países como Rusia, sí, Vietnam. Checoslovaquia, Yugoslavia, todos esos. Ajá. Alemania, muchos iban a... ¿Angola era comunista? No, pues Angola ha sido un país que ya ves de la que... guerrilla, ¿no? Ajá, exacto. En Angola, pues mi papá estuvo en Angola, tu abuelo estuvo en Angola. Mi papá estuvo en Angola, mi papá era el que interrogaba a los prisioneros de guerra en Angola. Imagínate qué bonito. Pero sí. Por eso con la mirada...
Por eso con la mirada me sí, cuadraba. Pero sí, mi papá estuvo en Angola. Ya cuando regresó de Angola regresó enfermo, pero bueno, aún así vivió 17 años, pero estuvo en Angola. Mi tío estuvo en Angola. Nada más la diferencia es que mi papá estuvo en un rango mucho más alto y mi tío sí estuvo en la guerra. O sea, mi tío los mandaban a la selva y ahí los soltaban y les dejaban caer una vez al mes. Llegaba como un helicóptero, ahí te soltaba la comida y todo el tiempo vivían en trincheras bajo la tierra. Gente muy joven, muy joven. La cantidad de cubanos que murió en Angola, de verdad no tengo el dato, pero un día búscalo, es impresionante. Y jóvenes, que obligaban a ir. Entonces, digamos, ¿cómo fue ver a tu papá irse a Angola y regresar? ¿Regresaba con un cambio de humor diferente? ¿Regresaba más serio, más triste? Yo estaba muy chica, Leo, en esa época. Yo estaba tan chica, o sea, yo tenía 3 años en esa época. Entonces, no te puedo decir así que recuerde cómo regresaba, pero cómo le ha de haber afectado que regresó con cáncer. Entonces, regresó enfermo cuando regresó de Angola. Sí ha de haber sido tremendo. Sí ha de haber sido muy duro. Ya cuando fue a Rusia, pues sí, ahí estaba yo más grande y sí recuerdo que regresó feliz. Claro que era en otras circunstancias. La Rusia fue a prepararse, fue a estudiar. Entonces regresó feliz. Feliz. Y como buen comunista, trajo de regalo para todos los niños de la cuadra y de la cuadra mía, de la cuadra de enfrente. Trajo de regalo lo mismo que me trajo a mí, le trajo a todas las niñas de la cuadra. Listón para el cabello. A todos nos trajo lo mismo. ¿A todos? A todos. Listón para el cabello. Yo feliz porque yo quería. En esa época a las niñas les gustaba. Imagínate que en Cuba no es como aquí que vas y compras un listón. Para yo tener un listón del cabello, mi papá lo tuvo que ir a Rusia y tuvo que traérmelo de Rusia. Yo feliz esperándolo y llegó y le repartió listones a toda la cuadra. Andamos todos igual. Pero bueno, eso era lo que él me enseñaba, que todos teníamos que ser iguales. Entonces. Muy bien. Preguntarte, no sé si mucha gente lo sepa, pero salir de Cuba no es tan fácil como salir de México si tienes pasaporte. No es como el simple hecho, tengo pasaporte, me puedo ir a donde quiera del mundo. No funciona así. A ver si nos puedes explicar un poquito más. Hay épocas y hay épocas. O sea, a lo largo de los años ha cambiado mucho, ¿no? Bueno, en la época en que yo salí de Cuba, es una época en la que, por ejemplo, todos los médicos, todo el sector salud tenía una restricción muy grande para salir. Eran los únicos que no podían salir de Cuba. En la época en que yo salí realmente, podía salir quien quisiera. El único requisito era, mucha gente salió por matrimonio, pero no era obligado el matrimonio, ¿eh? No, eso no es así. Muchas personas podían salir solo con que aquí en México alguien fuera a la Secretaría de Gobernación, hiciera ahí una carta de invitación, esto haciéndose responsable de todos los gastos que se generaran en tu estancia, con esa carta de invitación y pudiendo probar tú un arraigo dentro del país, o sea, en Cuba, con eso a ti te daban la visa. Un arraigo. Arraigo en Cuba es que tengas una propiedad a tu nombre, que estés estudiando una carrera, o sea, como que tienes interés en estar en tu país, en regresar, no en quedarte. Entonces, eso hacía que te dieran la visa. El sector salud sí, muy castigado. A ellos, a los médicos, sí los tuvieron que no los dejaban salir por muchos años, por mucho tiempo. Que ese es otro tema, que luego los empezaron a mandar a las misiones y si un médico desertaba, me ha pasado con de mis mejores amigas médicos, si un médico deserta, entonces el médico no puede regresar a su país así tenga tus hijos, así tenga su familia, cualquier situación humana que tú digas, esto necesito regresar, no te lo permite. Y después de eso, han habido muchas cosas con la migración, ¿no? Pues ya ven que han habido épocas de éxodos masivos, como el Mariel, como la Operación Peter Pan, como luego en el 94, cuando también, ya ves que abrieron y dijeron, el que tenga cómo irse, no importa, puede subirse ahorita, no lo vamos a detener, se puede subir a una balsa, a lo que quiera y se puede ir. Entonces el 94 fue muy triste, porque tú veías cómo venían por las calles empujando una balsa, hacían una balsa con tanques de estos de 55 galones, con llantas, con lo que podían, llegaban bueno, es isla, así que tenemos mucho mar, pero llegaban a donde, no importa, por donde fuera, por la playa, por el malecón, por donde fuera, pues pudieran bajar su balsa, se subían y se iban sin nada, bebés. O
sea, me tocó de veras en la playa ver una señora y decirle, ay señora, no se vaya, no se suba, no ponga al bebé en la lancha. Se subió así y se fue, con bebés. Y bueno, y actualmente es un poco, hay algunos países de libre visado y actualmente, por ejemplo, nosotros pues sí somos nacionalidad restringida. Por ejemplo, aquí en México seguimos siendo nacionalidad restringida, hay que pedir una visa, te piden muchos requisitos, pero bueno, sí te dan la visa para que puedas venir con muchos requisitos, pero te la dan. Y venir a visitar, no venir a quedarte. Sí, no, venir a visitar, venir a quedarte, bueno, migratoriamente hablando, hay varias ahí, puedes, como inversionista, pero está difícil que Cuba quiera venir a invertir, más bien puedas venir a invertir, como inversionista, como persona de confianza, también ahí hay una partecita que podría ayudarte como persona de confianza, como turista, es la opción más, o con un contrato de trabajo. Okay. Una pregunta, ¿cómo fue la influencia americana? En ciertos países como en México lo hemos visto que es de las influencias más grandes. Todos quieren aprender inglés, todos se quieren ir a vivir el sueño americano, todos quieren ser gringos, pero ¿cómo fue? He escuchado acerca de la Bahía de los Cerdos, si no me equivoco. Bahía de Cochinos. La Bahía de los Cochinos. Ajá. De cuando hubo un poquito de intervención con los Estados Unidos, que porque querían hacer cierta cosa en Miami. Lo que pasó fue Bahía de Cochinos, bueno, esa parte fue, lo que pasó en Bahía de Cochinos fue que después que triunfa la revolución, exactamente, vienen pues cubanos que ya estaban allá, quieren entrar por Bahía de Cochinos, pero en 65 horas ya los habían controlado a todos. Eso fue después que triunfó la revolución, como 2 años después. Ajá, que querían entrar por Bahía de Cochinos, pero ya estaba Fidel en el poder, o sea, para que me entiendas, no pasaron de ahí. Fue algo muy rápido y los aniquilaron, pero la injerencia americana, a ver, de ser un país que cuando triunfa la revolución, que estaba Fulgencio Batista, que era el presidente que es el que se va y agarra sus cosas y se va y todo el mundo empieza atrás de él a hacer lo mismo, todos empiezan a oír. A partir de ahí que entra Fidel, hace idea que decir un yanqui, así le dicen los yanquis, ¿no? Yankee, cualquier cosa que evocara la memoria americana era castigadísimo. 0 refresco, 0 Coca-Cola, 0 comer chicle. Mi papá, bueno, no te miento, yo probé la Coca-Cola con 17 años. Yo probé la Coca-Cola con 17 años. Alguna vez si alguien me regaló un chicle, yo creo que mi papá, ahí sí, no sé qué me hubiera hecho. En mi casa, no puedes masticar chicle, 0. No puedes comer chicle. Ni nada que entrara de Estados Unidos o que evocara de Estados Unidos. Era un control, es represión, es un control fuerte con ese tema. Y acuérdate que en Cuba, desde que triunfa la revolución, pues ¿qué es lo primero que hacen? Te prohíben los medios de comunicación, o sea, te tapan la boca. Las publicaciones que teníamos nosotros en el país solo eran las nacionales. No entraban publicaciones del extranjero. Hubo una época en que no entraba nada del extranjero. Prácticamente ni el turismo. Esa fue una época en la que estuvimos muy, muy, muy cerrados. Entonces, eso es un poco lo que yo te digo. Si no sabes lo que existe afuera, no anhelas lo que existe afuera, pues no sabes lo que hay. No sé si te contesté, Leo, pero... Muy, muy cierto. Y digo, yo estaba revisando los números para el video. Ajá. No se me acuerdo exactamente de los años, pero en menos de 5 años, en este siglo XXI, la población de Cuba, en lugar de subir, ha bajado 2 millones de personas, contando la migración. Estamos viendo un fenómeno inmigratorio, creo, muy importante. Creo que fue más importante hace un par de años, cuando podían llegar directamente a Estados Unidos. Pero para el tema de las visas y todo eso, por ejemplo, ellos sí pueden viajar a Rusia, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sin mucha complicación. Ajá. O a Nicaragua, si no me equivoco. Ya cerraron Nicaragua. Ya cerraron Nicaragua. No, y aparte, ¿sabes cuánto costaba un boleto para un cubano? Un boleto de avión. Los boletos de avión estuvieron desde los 2,000 hasta los $4,000 para un cubano llegar a Nicaragua y empezar a saltar todos los países hasta llegar a Estados Unidos. Entonces, no sé qué es lo que me querías preguntar. Sí, justamente eso. Ajá. Que cómo te permiten ir a países comunistas sin tantos requisitos, porque saben que no te vas a quedar ahí, ¿no? Pues no sí, quieres claro. llegar a lo mismo. Y el cubano pues dice, aunque sea llego ahí, pues ahí, de ahí voy a ver a dónde me voy, ¿no? Pero pues ahorita ya los limitaron también con Nicaragua. Okay. Ya no te puedes ir por Nicaragua. Y otra pregunta,
Tengo un maestro, él era de Yugoslavia, él creció en Yugoslavia, en el comunismo, y me mencionaba bastante sobre cómo la innovación, como el emprendimiento, es algo que no se ve de la misma manera que en México ni que en los Estados Unidos. Que, digamos, inventas, no sé, algún creador inventa algo, y le dicen, muy bien, te vamos a dar un sticker comunista y pues felicitaciones, no lo quedamos. Todo funciona así. Sí, todo funciona así, es una cosa tremenda. O sea, a ver, es un sistema que desde que naces, todo está planeado. O sea, todo lo que te empiezan a decir desde el círculo, desde el kinder, el círculo infantil, allá como le decimos, del círculo infantil, desde que estás, aparentemente puedes incluso pensar y decir, bueno, no, qué bonito, pero no, ya cuando le ves el trasfondo, por ejemplo, desde que estás en el círculo infantil, aprendes a trabajar en el campo. Desde que estás chiquitito, ya tienes un huertito en el patio, ahí en tu kinder, en tu escuelita, tienes un huertito para que aprendas a cultivar la tierra. Se ve idílico, ¿no? Dices, ay, qué lindo. Pero no es tan lindo cuando en la secundaria tienes que ir a trabajar al campo o cuando tu preparatoria, fue mi época, ya no existen porque no pueden sostenerlo, porque no le pueden dar de comer a tantos estudiantes en el campo. A mí todavía... Bueno, yo no estudié en una preparatoria que fuera en el campo. Tuve el privilegio de ir a otra preparatoria, pero la mayoría, la gran mayoría, tienen que trabajar mediodía y estudian la otra parte del día. Trabajo de campo es trabajo pesado. Es trabajo pesado. Y así funciona en Cuba. En Cuba el sábado te dicen, el sábado es trabajo voluntario. El sábado tienes que ir a limpiar la escuela y te dan un sellito, una estrellita. El domingo es el domingo de las milicias de tropas territoriales, eso existió mucho tiempo. Entonces el domingo es como un entrenamiento militar y otro sellito. Cortaste, el que más corte de caña, el que más surco limpie, excelente. Limpiaste tanto surco, tomas 2 sellitos, 2 estrellitas. Trabajaste algo impresionante, fuiste a Angola, regresaste de Angola, una televisión. ¿Me explico? Hace muy poco tiempo empezaron a darle a los deportistas coches. Bueno, no muy poco tiempo, no sé, unos 10 años, pero... Entonces sí, así funciona. O sea, realmente tú haces las cosas porque crees que las tienes que hacer y te conformas con eso. Y emprender, no puedes emprender porque acuérdate que no hay de las primeras leyes del capitalismo y para ellos eso está terrible, no hay propiedad privada. No hay propiedad privada sobre los medios de producción, entonces imposible que puedas emprender. Es realmente triste porque, digamos, en este podcast tratamos de enfocar bastante en el emprendimiento, en los negocios, y escuchar que hay un montón de, pues, personas que pudieran ser emprendedores, cubanos que pudieran ser los siguientes hombres de negocios, pero simplemente el sistema en el que están, donde nacieron, pues lo hace muy complicado, lo hace casi imposible. Ahorita están empezando a emprender mucho porque en el 2021 se abrieron, allá le dicen MIPYMES, como las pymes, imagino aquí, se abrieron las MIPYMES, entonces ahorita están empezando a emprender, muchos cubanos que tienen muchas ganas de hacer cosas, están comenzando a emprender. El tema de Cuba es que no sabes si pasado mañana van a llegar y te van a decir, no, pues ya te lo quito todo. Ese es el problema. Entonces se están arriesgando realmente también. Yo acabo de ir a Cuba. Al final me has llevado muchas veces tú y fue mi segunda vez ahorita que fui, como por así decirlo, independientemente. Y sí es cierto eso que nos cuentas, que cada vez se ve un poquito más de emprendimiento. Pero digo, ¿cómo vas a poder emprender la gente si te apagan la luz a la mitad? Claro, y es algo, a ver, es algo que también te quería explicar. Tú fuiste a Cuba en un plan, ¿verdad? Tú para empezar, llevas dinero. Es muy diferente la forma en que tú fuiste a Cuba, pero no sé si te dabas cuenta la tristeza y el rostro de tristeza que tiene la gente parada en la calle esperando que pase un transporte para poderse desplazar, buscando, todo el mundo anda, ¿no te das cuenta que todo el mundo anda con una bolsita de plástico, viendo a ver qué consigue? Pues un pan, no sé, un plátano, una fruta. Es muy diferente. Entonces el emprendimiento y a ver, todas las empresas que están abriendo actualmente, hay empresas tan grandes en Cuba que son las que están sosteniendo casi al país. O sea, esas empresas son las que el gobierno les compra a ellas, a estas empresas. Pero eso es hasta un día. Que se las quite. Tenemos
tenemos miedo y sí, sí da miedo. Y hablando de emprendedores más pequeños, de muchas empresas como, bueno, restaurantitos, fotografía, escuelas, cositas así ya privadas en pequeño, están también enfocadas a un sector de la población que es el que tiene familiar en el extranjero y que le puede mandar para que puedan acceder a eso. El cubano normal, el cubano que no tiene una familia, un familiar fuera de Cuba, no puede tampoco ir a comer a un restaurante de los que tú fuiste. Imposible, no puede. Por ejemplo, te comes una carne y puedes encontrar muy buenos restaurantes hoy en Cuba porque son privados. Puedes encontrarte muy buenos, pero te comes una carne y si te cuesta más que el salario mínimo del mes. Sí, unos $20. No, más que el salario de un profesional ya muy especializado. Sí, por ejemplo, nosotros me acuerdo, éramos 5 personas en el viaje. Ajá. Y había un restaurante que fuimos 2-3 veces, que estaba bueno, era privado y no nos pudimos gastar más de $100. Y va a sonar muy mal de mi parte, pero a mí me sorprendió mucho. Dije, ¿cómo yo no me puedo gastar más de $100 entre todos? O sea, $20 cada quien en comer aquí. Pero sí, casi no se ven cubanos. Era raro. Es casi generalmente extranjeros. A lo que quiero llegar es de que tenemos como... O sea, uno piensa que nuestra realidad es la realidad de todos y no es así. No. También conocí a un chofer de taxi llamado Geraldi. Saludos, Geraldi, te voy a mandar el video. Y él nos decía que cada vez que había una patrulla, suban las ventanas, claro. Somos amigos, no estoy trabajando. Porque... Sí, no sé por qué bien, pero creo que lo que entendí es que si el gobierno se daba cuenta que estaba chambeando tal vez sin cierto permiso, que seguro le iba a costar una lana. Sí, los impuestos son muy altos y ahí sí son radicales, ¿no? Te quitan el coche. Hay que llevar a Leo. Sí. Leo, por favor. Pronto. Sí, pues te le quitan el coche, si tu departamento lo estás rentando y no lo tienes dado de alta para la renta y pagas los impuestos, llegan y te lo quitan también, o sea, sí. Es difícil y por eso si volteas, bueno, yo que sí me fijo mucho en eso, a mí eso me da mucha tristeza. Cuando tú puedes rentar un coche, pero la gente, vas en tu coche, cuando volteo y veo a toda la gente que está parada esperando un transporte, que van caminando, no tienen otra cosa más que salir a la calle como a deambular, a ver qué vas a conseguir. La mayoría del cubano está viviendo así. Así está viviendo. Y eso es muy triste. Algo que me di cuenta yo también es que la mayoría de las personas, tú lo has dicho, el sueldo es tan poquito que no te alcanza, número uno, para nada. Entonces mucha gente prefiere simplemente no trabajar que ganarse $20 y partirse su madre 10 horas, ¿no? Bueno, y es que detrás de todo eso hay claro, totalmente. Y ve, es que es tan complicado. Te digo, seguimos con el sistema de la libreta, de lo que teníamos en la época en los años 70, por ejemplo, que teníamos dos cuadernos, uno para la comida y el otro que era el que incluía, no sé, el zapato, la tela para que te hicieran la ropa, porque no es que vendieran así la ropa hecha, la tela para que te hicieran la ropa, cositas así. Bueno, actualmente sigue la libreta de abastecimiento. Entonces, tú llegas a la bodega que te corresponde y cuando llegas a la bodega está vacía. Pues aunque te toquen 3 libras de café al mes, aunque te toquen 3 libras de arroz, 1 libra de aceite, la bodega está vacía. No hay. Sí, entonces, no hay ilusión. No hay ilusión. ¿Para qué trabajas? Y bueno, y algo que hacen los gobiernos comunistas, que aquí lo hemos visto ya, Venezuela y todo esto, pues es dividir, ¿no? Divide y vencerás. ¿Qué quieres? Un pueblo totalmente desunido. Un pueblo desunido por ideología, desunido en religión, desunido en todo lo que tú puedas usar para separar en eso. Y son sistemas muy maquiavélicos. Son sistemas de veras... cuando triunfa la revolución, después que ponen los comités de defensa de la revolución, eso es haz idea que cada cuadra tiene un comité. En ese comité, una familia de una casa, está el presidente del comité, ese se encarga de decir lo que pasa en las demás casas. El chivato. Para pronto. Ajá. Es eso. Entonces, aparte de que constantemente te están espiando, están diciendo en aquella casa vino un carro de turismo y entró el coche de turismo y entraron tantas personas. Pues ahí te cae migración. Entonces, divide y vencerás.
Esa es la política más. Puede estar eso relacionado un poco al que, tú lo dijiste antes, que no había tanta libertad en cuanto a la religión, cancelaron la Navidad, porque todo ese tipo de festividades... Cerraron las iglesias mucho tiempo. Porque todo eso une, ¿no? Claro. Estamos de acuerdo, une a la gente. Mira, no solo une, sino te da fe y esperanza. A cada quien en lo que crea. Pero el ser humano tiene que tener algo en que creer. Fe y esperanza. Y no quieren que tengas ni fe ni esperanza. Porque con fe y esperanza te puedes unir con todos y tratar de hacer algo más en grande. Exacto. Aparte que, bueno, la represión... Mira, mucha gente dice, ay, pues Cuba, ¿por qué no se unen y por qué no luchan? No es tan fácil. Es una isla, para empezar, geográficamente la limitante. Es una isla. A ver, es una isla. Te unes, en cuanto tú estés pensando en unirte, ya un chivato te echó para adelante y ya te cayeron en tu casa y te dieron una mano de golpe y te molieron. ¿Qué te unes? Las madres, las que le llaman las damas de blanco que han salido a buscar a los hijos que están desaparecidos, mujeres, golpe, o sea... Ahí no se andan con... Hay una manifestación y... No, ellos sí son... O sea, se cortan de tajo. Es la única forma de sostener esos sistemas, Es la forma. Instaurando un régimen de terror. Esa es la diferencia, yo creo, entre Estados Unidos, que romantizan tienes el espíritu emprendedor, vas a salir adelante. En cambio, en Cuba puedes tener el espíritu emprendedor, inténtalo, te van a golpear, te van a andar ahí espiando para ver qué haces. Entonces... Una anécdota, porque eso es chistoso. Yo recuerdo que un día mi hermano quiso ser emprendedor y se le ocurrió hacer un cambio en la escuela. Cambió unas gomas de borrar por unos soldaditos de plomo, de esos que no costaban nada. Llegó a la casa con los soldaditos. Mira, mi papá cuando vio los soldaditos, no voy a decir todo lo que pasó porque me da pena, pero bueno, lo hizo regresarse al otro día delante de todo el salón de clases, regresó, tuvo que hacer el trueque, le tuvo que dar para atrás. Todas las consecuencias que quedaron en la casa ni te las cuento. Pero terrible, le dijo, en la vida vuelves a hacer un trueque, un cambio, a vender o a comprar algo. Imagínate. O sea, Y mi papá, antes de fallecer, como así idea que tu abuelo ya cuando iba, como un año antes, me dijo, este hombre se equivocó, hablando de Fidel, o sea, pero hasta ese momento nunca lo oí decir. Se equivocó, porque es que él sí era un comunista, o sea, él sí quería un comunismo, esa utopía, él sí creía en esa utopía. Okay. Y ¿Nunca eso, les contó cómo fue que él se volvió comunista? ¿Fue en la escuela? ¿Fue por sus papás también? ¿Cómo fue? Fíjate que nunca había hablado de eso con mi papá, pero ahora que vinieron mis tíos, que hace como 2 años, tuve la oportunidad de invitar a unos tíos y como ellos pudieron tramitar su pasaporte español, pudieron venir a México, que eso fue también impresionante cuando llegaron. Otro tema, mis tíos aquí no podían creer, de veras. Imagínate, unos señores ya de 70 años no podían creer, 60 y tantos y 70 años, y si me ve mi tío va a decir que todavía no cumple 70. Cuando mis tíos llegaron, de veras no podían creer. Fueron mis tíos los que me estuvieron contando cómo empezó mi papá, que dicen que desde chiquito le encantaba todo esto de la revolución y todo eso. Mis abuelos migraron, entonces imagínate, mi abuelo llegó a Cuba, bueno, emigraron de España, entonces llegaron en una situación precaria también a Cuba. Y coincide que triunfa la revolución y ya, pues de una familia de 11 hermanos que ya eran, pues todos van a la escuela, todos estudian. Entonces mi papá crece en eso y mi papá sí quería la revolución, muchísimo. En cambio, por parte de mi mamá, mi abuelo tenía negocios, le quitan todo y lo meten a la cárcel en cuanto triunfa la revolución. Entonces yo tenía ahí los 2 polos opuestos en la misma familia. Tenía las 2 partes. Pero bueno, volviendo al tema estábamos hablando del tema de mi papá y de que se me fue un poco ¿Cómo se volvió comunista? Me cuentan mis tíos que un día se desapareció de la casa, que no le encontraban, pasaron casi un mes que no le encontraban en ningún lugar. Y alguien vino a decirles que lo habían visto y que sabían que estaba bien, pero que se había ido como tipo las guerrillas, como con unos
pues unos que seguían ahí como escondidos o algo así, que como ya en esa época Cuba siempre ha manejado un espionaje en todo el mundo, maneja todo esto de infiltrados y todo eso, ese es otro tema ya también. Pero bueno, el caso es que mi papá se fue con esta gente y pasó como un mes y por eso no venía a la casa y no venía, hasta que ya luego esto pues ya volvió, ya dijo que eso era lo que quería y ya como que tomó ese rumbo. Además también era abogado, estudió Derecho. Entonces pues así empezó mi papá. Y luego, más adelante, bueno, eso no me lo han preguntado, pero es bonito también, más adelante él tenía sus propios informantes, que solamente le rendían a él, él era el que controlaba todo eso. Todo eso obviamente era secreto, ya lo fuimos, son tantas historias, con el tiempo lo fuimos entendiendo, con el tiempo se fue descubriendo porque ni siquiera lo sabíamos. Muchas cosas de mi papá que ya supe hasta que después que falleció, condecoraciones que tenía, méritos que le dieron, y ya todo eso lo supe hasta después que falleció. Gente que tenía infiltrada en Estados Unidos, que ya después aparecieron, vinieron a saludar, o cosas así. En su momento no lo sabíamos. Incluso amistades de mi abuelo, el que era anticomunista, amistades de mi abuelo del otro régimen, que mi papá los tenía contratados, y trabajaban para mi papá y mi abuelo no sabía. O sea, a través de mi abuelo, mi papá llegó a ellos y los reclutó, la palabra es reclutar. Los reclutó y trabajaban para mi papá. O sea, eso fue algo muy impresionante cuando mi abuelo se enteró también. Eso estuvo feo. ¿Llegó a haber algún tipo de valor hacia ustedes por su papá? Como que, no sé... ¿Un tipo de qué, perdón? Como aprecio, valor, no sé, que los felicitaban por ser hijos de él, por tener tal puesto. Pues en una época sí, o sea, por ejemplo, en la escuela, bueno, yo recuerdo que en la escuela sí, a mí sí me tenían identificada, de hecho no me decían mi nombre, me decían Vierita. O sea, siempre me decían Vierita. ¿Por qué? Porque es lo que te digo, es un sistema que todo está calculado. Por ejemplo, en cada colegio hay de la policía secreta infiltrados, en todos lados hay infiltrados. Entonces yo sí sabía quién era el que daba todos los informes de la escuela, yo sabía quién era. Esa persona, que era estaba casi a la par del director de la escuela, de la preparatoria donde yo estudiaba, sí hacía cierto, ¿cómo decirte? Como ciertos reconocimientos, ¿no? Por ejemplo, un día me paraba delante de todos y me decía, esta niña es un ejemplo de cómo se debe llevar el uniforme, cosas así, me explico, pero privilegios de otros tipos, no. O sea, al contrario, me hacían trabajar doble por ser la hija. Tenía que poner el ejemplo. Okay. Y más porque mi papá me obligaba. Entonces, de otro tipo de privilegios no. Pero sí eras aplicada, ¿no? No, yo era aplicada, sí. Pero pues tenía un papá militar, ni cómo sacar la pata de la línea. O sea, sí, cuando llegué a la preparatoria que me internaron, luego me fui al teléfono de moneditas porque me dijeron que me tocaba limpiar 3 veces al día un cubículo y llamé a mi casa y dije, es que yo me quiero ir porque yo no quiero que me toque limpiar 3 veces al día. Mi papá le habló al director y le dijo, pues ahora ponle a limpiar los baños. Son 7 baños que los limpie 3 veces al día. Me tocó limpiar baños 3 veces al día, una semana, y sin quejarme. Entonces, pues sí, eso. Pero eso al final te educa también un poco. Okay. Está buena esa. Me voy a poner a Ignacio a limpiar baños. ¿Y cómo saliste de Cuba? ¿Por qué saliste de Cuba? Pues realmente no es que me haya querido ir de Cuba, coincidió con que me casé y pues vine a vivir para acá, pero bueno, de verdad que no fui una migrante que me quería ir. Yo estaba bien, a pesar de las carencias, a pesar de todo lo que te platico, y es un poco lo que te digo, cuando no conoces otras cosas, realmente no lo anhelas, de veras. ¿Qué fue lo más impactante que viste llegando? O sea, ¿cuál fue tu primer? Llegué y... No, te va a dar risa, sí. Ajá. Yo sé que va a parecer tanta luz. No podía, me mareaba todo el tiempo. Es que como estamos acostumbrados a no tener luz y en la noche todo está oscuro, o sea, aquí yo veía tanta luz en las calles, luces, en los supermercados, luces. La luz me afectaba mucho al principio hasta que ya me acostumbré, pero sí, tanta luz. Eso fue lo que recuerdo que me costó más acostumbrarme a la luz. Ya sé. Al salir de Cuba Ajá. y llegar a México, ¿cuál fue la primera cosa que compraste? Al salir de Cuba y llegar a México, mira, me dieron una bolsita de pistaches
no sé si se dice pistaches o pistachos, pero bueno, un tubito así de plástico, y como no quería preguntar ni nada, me los comí con cáscara. No los compré, me dijeron ten, y yo, que no se diga que no he comido esto nunca, con cáscara, me los comí. O sea, eso fue algo muy chistoso. Ya al final me dijeron, ¿y las cáscaras? Y yo, me las comí. Ya sé, yo lo que me dieran, me los comí. Y eso viene, creo que desde la educación que te dieron comunista. Claro, sí. De que casi preguntar te da miedo, ¿no? Claro. Sí, y la verdad te digo que yo sí era adaptable. O sea, la escuela donde yo estudiaba, en serio, en mi época, bueno, imagínate que a mí me toca en la prepa todo esto se deshace el comunismo, el muro de Berlín, toda esa época. Fue tremendo. Nosotros nos sostenía Rusia. Totalmente. Nosotros a ver, la carne que comíamos era la carne rusa. Es en serio. En Cuba no hay reses para que te las comas. O sí las hay, pero no las podemos comer. Entonces era carne rusa de lata lo que comíamos nosotros. Y el atún o el bonito, que se le dice, era lo más que teníamos como de proteína. Bueno, el pollo, cosas así. Pero ahí se vino una crisis que no se la pueden de verdad imaginar. A nosotros en la prepa nos daban en la mañana, yo estaba en una prepa como de alto rendimiento, o sea, la mayoría de las prepas allá estudias mediodía y mediodía, trabajas en el campo. Donde yo estaba, no, ahí estudias todo el día. Estudias por la mañana, por la tarde y por la noche de 8 a 10. Todavía. Entonces era como de alto rendimiento, se supone que teníamos que tener también un poco una alimentación para poderle hacer frente a la demanda también. Bueno, a nosotros nos daban de desayuno, nos daban agua de arroz. No sé, ustedes creo que no, ni idea. No, es arroz con leche. No, arroz con leche. Ya sé que no tienes. Qué gracioso. Agua de arroz y un pedazo de pan, que muchas veces el pan tenía hongo. Pero es lo que te digo, la verdad yo soy adaptable, o sea, yo mi agua de arroz y mi hongo con mi hongo y mi pan, me lo comía sin ningún problema. Tenía compañeras que sí, bajaron mucho de peso, o sea, sí pasaban trabajo, yo me comía la mía y la de ellas, yo no tenía problema, ¿verdad? Me comía todo, pero no era fácil, realmente. Y a la hora de la comida, fue una época también que en Cuba empezaron a innovar con una tecnología que se llamaba microjet. Entonces le empezaron a poner no sé qué cosa a los cultivos, y el arroz era enorme, el frijol era grandotote, el frijol parecía una cucaracha. O sea, eran enormes, entonces te daban un caldo con 3 frijoles de esos grandotes a la hora de la comida. No, era algo de veras. Pero bueno, yo lo comía, tenía amigas que de plano estaban. Y entonces también, bueno, el fin de semana cuando ibas a tu casa, te ibas el sábado y regresabas el domingo y llegabas con comida para... pues más o menos comida que llevabas de tu casa para tratar de sobrevivir la semana. Claro que a veces yo llevaba y alguna de mis compañeras no llevaba y pues la comida nos duraba una noche, no nos duraba más. Y así todas llevábamos, cada quien llevaba lo que podía y la que no podía pues no llevaba, compartíamos en las noches. En la prepa conociste a Lisbeth, ¿no? A Lisbeth, sí. Lisbeth es una amiga de mi mamá, muy buena amiga. Sí. Que también ya está aquí en México. Lisbeth es aquí en México. O tengo otra amiga que es dentista que está en Estados Unidos. Ella sí pasó trabajo. Mucho porque se fue a Venezuela. Ella estuvo de misión en Venezuela y puedes estar hasta 5 años. En aquel momento podías estar hasta 5 años de misión. Entonces, pues sector salud ella, ¿no? Pero aunque estés en Venezuela te están vigilando, o sea, es triste. Estás en una casa de personas que te están viendo todo el tiempo. Esto, si quieres desertar, no es tan sencillo. Entonces un día ella me habla y me dice, es que ya no quiero regresar a Cuba. Porque si regreso se van a morir de hambre en mi casa, porque yo soy la que los mantengo y ya no voy, ya hace mi 5º año de la misión, entonces si regreso. Entonces, lo que realmente ella necesitaba era, bueno, como un poco más de apoyo mío en el sentido económico, de poder mandar a legalizar sus títulos a Cuba, porque la embajada de Estados Unidos en Venezuela te daba una visa. Te daba una visa, pero el tema es que tenía que ella que llegar con todos los documentos que le pidieran. Ella no podía moverse porque le están vigilando, no podía, para ir a la embajada fue una complicación porque ella tuvo que ganarse la confianza, bueno, ya en 5 años era la confianza que tenía. Entonces, pedir permiso y decir que iba a Belice, que iba a comprar con otros cubanos y en vez de ir a Belice, un viaje express a Venezuela y regresar para que no se dieran, o sea, tremendo.
para poder, y así se fue ella se fue así a Estados Unidos, le dijeron que se presentara en Washington para darle la visa de su hija, porque cuando te dan la visa a ti como médico y tú eres desertor, te presentas, te dan la visa para tus hijos. Y cuando ella llegó a Washington, le dieron la visa, se manda la visa a la oficina de intereses que hay en La Habana, porque lo que hay es oficina de intereses, como no hay relaciones. Y el gobierno de Cuba, cuando su hija va a sacar el pasaporte para presentarse, le dice, no, tú no sales de aquí y tu mamá no entra. Y así estuvieron 6 años. 6 años sin poderse ver. Entonces sí, y así hay muchas familias separadas. Estados Unidos ahí no pudo entrar. No puede hacer nada. Ellos le dieron la visa como quedaron, pero si Cuba no te deja salir. Okay. No puede. Ahorita ya su hija está en Estados Unidos con ella, pero sí pasaron mucho trabajo y muchos años. ¿Qué otra cosa dirías? Ya no estás platicando, llegaste a México, el tema de las luces, el tema de, me imagino, tanta infraestructura, que simplemente bueno, hubiera sí. puentes. No, y la tecnología, o sea, imagínate, la primera vez que usé un horno de microondas casi lo exploté. Sí, literalmente. Pues sí, metí algo de metal en el horno de microondas. Pero es pues es normal, ¿no? Yo recuerdo que muchas cosas, mira, estábamos en la prepa y tenía una compañera que se llama Ana Margarita, de hecho. Y Ana Margarita le llegaba a su familia la revista Hola, la revista española. Imagínate, cuando Ana Margarita llegaba a la escuela con la revista Hola, eran unas filas para leer la revista, así anotado en un cuaderno, ¿no? El día que te tocaba, detrás de quién ibas para leer la revista Hola. Y aún así, mi impresión cuando yo leía la revista Hola era como que todo era ciencia ficción. En serio, en serio. Cuando veías las películas, bueno, es otra cosa también la televisión, porque estábamos más que limitados en esa época, así de 2 canales. 2 canales y el sábado te ponían 2 películas. Noticias y todo el tiempo y te las tienes que saber además porque te preguntan. Pero bueno, los canales eran 2 canales y el sábado por la noche te ponían unas películas. Entonces, cuando yo veía aquellas películas, por ejemplo, me llamaban mucho la atención los estacionamientos, cuando los carros, los estacionamientos estos techados, me llamaba mucho la atención. Para mí aquello era como carritos de juguete, que los móviles, qué sé yo no podía creer que eso existía. De verdad, te cuestan muchas cosas, aunque las estés viendo, te cuesta creerlas. Desde lo más básico hasta lo más grande, ¿no? Sí. Sí, es impresionante. Ajá. Y tú al venir para acá tuviste facilidades para que vinieran también mi abuela, por ejemplo, tu mamá. Ya después, sí, ya después le puedes hacer por reunificación familiar, ya puedes hacer los trámites a tu familia directa. Ya no hay problema. Y si no pertenecen al sector salud, por ejemplo, pues está bien, porque te digo que hubo una época, que esa época fue bastante larga, que a los médicos y a todos los que pertenecían al sector salud, a ellos sí los limitaban, no les daban visa para salir, no podían salir. Sin embargo, ahorita la situación que tiene Cuba es que no tenemos médicos especialistas porque todos los médicos están en misiones. Entonces han dejado en Cuba, ya la carrera de medicina tampoco ya nadie la quiere estudiar. Lo que era antes para entrar a estudiar medicina era un examen riguroso, estricto, calificaciones, eran muchos puntos a tomar en cuenta y ahorita la carrera de medicina la regalan. Ya ahorita no tienes que tener la capacidad que tenías que tener antes o el promedio que tenías que traer para poder entrar, ahora ya no es así. Antes de entrar a una carrera universitaria en Cuba era mucho más complicado. Tenías que de verdad, tenías que saber. ¿Cómo mucho más complicado? Bueno, los exámenes que te hacían eran súper rigurosos. Exámenes de 4 horas de varias materias para que pudieras entrar a una carrera y muy selectivo. O sea, no solo era eso, te hablo de que era promedio de toda la prepa, además los exámenes para entrar y contadas las carreras. Ahorita las regalan. Okay. O sea, es algo que cambió drásticamente. Y ya la gente prácticamente no quiere estudiar, tampoco. Okay. Cambiando un poco el tema, ya nos platicaste de Cuba, ahorita ya no podemos regresar, hay más tiempo que vida, pero preguntarte, tú llegas de Cuba, empiezas a trabajar, ¿qué emprendimientos tuviste? Digo, yo te conozco y sé que eres una emprendedora, ¿cómo llegaste al punto que estás el día de hoy? Platícanos un poquito esa historia y a lo que te dedicas el día de hoy.
Ok, bueno, sí, me voy a ir ya al día actualmente, a la actualidad. Actualmente, bueno, ya sabes, organizamos eventos sociales, todo tipo de eventos. Es algo que me apasiona, es algo que lo disfruto y me considero muy privilegiada, de verdad, y agradecida porque aparte de que es algo que económicamente nos sostiene, es algo que amo hacer. Entonces, soy doblemente privilegiada y agradecida. Eventos sociales, me estás diciendo desde una fiesta de 15 años hasta Sí, una boda. todo tipo de eventos, todo tipo de eventos. Casi siempre nos llegan más bodas, pero bueno, todo tipo de eventos empresariales, bautizos, todo. Le entramos a todo. ¿Cómo empezaste? Pues la necesidad. No, pero... Sí, ya sé. Pues tuvimos una época un poco complicada aquí, esto ya tú sabes, entonces tuvimos una época un poco difícil y una amiga me dijo, oye, con donde vives y todo lo que tienes, ¿por qué no lo rentas? Eso, y por lo menos sacas hasta para mantener el lugar. Y así empezamos. O sea, el primer evento que hice, de veras cobré algo ridículo. No firmé contrato, no nada. Ya las personas llevan 13 horas de fiesta y no se iban, imagínate. Pero bueno, así aprendí. Y ya hoy puedo decir que ya llevo 14 años, bueno, casi 15 ya haciendo eventos. Que la práctica es la que me ha servido muchísimo. Sí he tomado cursos, pero no hay como la práctica. Ese primer evento que me platicas, Ajá. ¿qué fue lo que salió mal? Porque es una historia chistosa, ¿no? Es lo que... ¿Alguna guerra o algo así? No, ese fue el segundo. Ese fue el segundo. Sí, que se pelearon. Bueno, fue un pleito tremendo. Una familia que nunca se veía y me contrataron para un bautizo y que se juntaban una vez al año. Bueno, ese día del bautizo hasta al bebé le abrieron la cabeza, imagínate. O sea, fueron unos pleitos que ya no sabía yo ni cómo terminar la fiesta. O sea, en verdad no sabíamos ni cómo terminar. Pero bueno, al final todo salió bien. Y el primero que hice, pues no les di contrato, la inexperiencia, no les di nada. Nada más tomé el dinero y les dije sí a todo, le decía que sí a todo. Yo decía sí, mis ganas de emprender eran tantas que yo sí, todo lo que pidan. 13 horas y no se iban. Ya no sabía cómo sacarlos. Se fueron ya de agotamiento, ¿no? Porque ya no podían más. Pero si no hubiera durado más la fiesta realmente. Okay. Digamos, ¿nos puedes contar el proceso de cómo es organizar? Por lo que te dicen, voy a tener mi boda. Okay. ¿Qué son los pasos? Okay. Empiezas, le hablo a tal persona para que traigan los platos, le hablo a tal persona para la comida. Bueno, es un proceso muy bonito que la verdad lo disfruto mucho y siempre le digo a los novios cuando vienen a verme, les digo, nos vamos a divertir mucho porque aparte realmente nos divertimos y desde que los estoy esperando para la cita, la verdad es que estoy contenta, a gusto, imaginando lo que les voy a ofrecer. Entonces es algo que para empezar, primero a ellos les hago entrar un poquito la conciencia porque luego llegan y no saben ni por dónde empezar. Lo primero es saber qué tipo de ceremonia, porque pues ya hay ceremonias cristianas, hay ceremonias católicas, hay quien se casa solo por el civil, hay ceremonias espirituales, hay ceremonias chamánicas, hay 1000 cosas. Entonces, pues primero es cada quien que está buscando, porque a veces la novia quiere una cosa y el novio quiere otra. Hoy mismo me acaban de hablar para contratarme y es una boda católica y después una ceremonia... ¿cómo se llama? Con un pastor. No. Y después, primero va a ser la católica y ya luego viene aquí y es cristiana, perdón, una ceremonia cristiana. O sea, las dos. Entonces, pues ya hay de todo. O sea, entonces, primero que nada, hacerlos conscientes y que entre ellos platiquen, porque que no genere conflicto entre la pareja de qué estilo de boda, qué es lo que están buscando. También qué es lo que quieren. Quieren boda de verano, quieren boda de invierno, otoño, o sea, otoño-invierno, primavera-verano, porque ahí cambia todo, cambia la mantelería, cambian los colores, cambian las flores, los horarios, todo puede cambiar. Entonces, bueno, como que hacerlo conscientes de esos detalles, que es como lo más grueso para ir a lo más fino. Entonces, temporada que te quieres casar, ¿por qué tipo de ceremonia estás buscando? ¿Qué tipo de ceremonia quieres? Horarios. A muchos les gusta la boda de día, a muchos les gusta la boda de noche, la boda más romántica, el atardecer. Entonces, y también lo que están buscando el escenario, ¿no? Muchos buscan hacienda, muchos buscan playa, muchos quieren bosque, otros quieren lugares techados. Entonces, son muchos puntos, pero en la primera cita básicamente es eso. Y que sientan, lo principal es que sientan que de verdad nos comprometemos
con su evento, porque una boda es algo que es una vez, se van a casar una vez en la vida, o esa es la idea, que se casen una vez en la vida y no se pueden equivocar. Y no me puedo equivocar yo, más bien, cualquier cosa que salga mal, yo soy la responsable de lo que salió mal en esa boda. Y para eso tengo que tener también un gran equipo detrás, como lo tengo, y les mando saludos también a todos, un gran equipo que llevan muchos años trabajando juntos y que sin ellos sería imposible lograr un evento de éxito. ¿Y qué puede salir mal? Hay muchos, Por ejemplo, incendios, por ejemplo, pueden ser, no, en serio, pueden salir mal muchísimas cosas. La idea es saber sortear todos esos detalles sin que los novios lo sepan y sin que nadie se dé cuenta realmente. claro. Ajá, pues aquí es que tuvimos un pequeño incendio en una ocasión, teníamos extintores, entonces fue lo bueno, pero bueno, fue un tema, porque tuvimos un pequeño incendio, nadie se dio cuenta, pero teníamos los extintores. De eso se trata, de poder sortear todo sin que los novios al final se den cuenta. Muchas veces en el programa tenemos un minuto a minuto y tenemos 1000 cosas en ese minuto a minuto que los novios quieren hacer. A veces los novios están tan emocionados y están tan contentos en la fiesta que simplemente no quieren que la fiesta se detenga y seguir al minuto a minuto, quieren seguir su fiesta. Entonces, pues ahí están, para eso estamos, darle la vuelta al programa, que no se note que faltó nada, a reacomodar y seguir adelante. ¿Cuál ha sido el error más grande que han tenido? Digamos, no sé, el pastel de bodas que era de vainilla y fue de chocolate, o algo así. No sé si haya habido algo. Ay, no quiero ser presuntuosa, Leo, pero... déjame pensar en algún error, pero creo que casi no. La verdad es que no. Perfección, básicamente. Sí, yo soy medio perfeccionista, pero un error... Bueno, tuvimos un error en una ocasión, podría decirte a la hora del baile de los esposos. Pusimos, el DJ puso la canción que habían pedido, pero ya ves que hay 1000 covers, 1000 cosas. Y ellos querían un cover en especial. Ese error ya no nos vuelve a pasar, ¿verdad? Ya ahorita pedimos precisamente el link, todo ya exacto. Pero sí, un error eso de un cover. Sí, fue la misma canción, pero fue otra versión. Eso fue algo que pasó una vez. Pues un error pequeño. Sí, algunas cosas nos han pasado, por ejemplo, bueno, esto también no es error, esto es algo que a veces pasa. Cuando usamos pirotecnia, por ejemplo, los chisperos, en alguna ocasión uno ha tardado un poco más en prender y en otra ocasión uno no prendió. Pero ya para eso entonces ponemos dobles chisperos, ya lo corregimos. ¿Qué, por ejemplo, alguna historia que hayas visto chistosa, interesante de alguna boda que, digo, sé que debe haber alguna? Bueno, sí, muchas. Aquí, que a la semana estén divorciados. Bueno, nos divertimos en todas las bodas mucho. Acabamos de tener una boda que es húngaro y mexicana. Húngaros, su bebida típica de allá de Hungría se llama palinka, y el novio trajo mucha palinka. Tanto palinka que ya al final estaban acostados en la pista, ya se bañaban con palinka, pero cada vez que el novio se cruzaba conmigo hacía que trajeran un shot de palinka. Y aparte el novio era altísimo, entonces quería que cruzáramos los brazos y tomáramos así, pero imagínate, era tan grande que yo casi no le alcanzaba así a cruzar el brazo, casi que me cargaba, pero ya le dije, luego le platiqué a los meseros, le dije, a ver, cuando pida el novio otro shot de palinka para mí, me tienen que traer agua, porque ya de verdad, ya no podía más. Me tomé 2 y ya, eso es muy fuerte. Me tomé 2 y no, ya estaba yo que también me ponía a bailar en la fiesta. Entonces, la verdad es que me la paso muy bien con los novios y me divierto mucho, y a veces, pues sí, quieren a fuerzas que tome y quieren, obviamente no lo puedo hacer. En este caso, de verdad, no podía evitarlo ya, al novio. Palinka, sí, ¿no te acuerdas? Acabaron, no, yo no estaba. No, acabaron tirados en la pista, ya se echaban hasta el palinka, no, tremendo. Pero bueno, se divirtieron, se fueron muy agradecidos y felices. Que eso es algo que espero, uno sí al final de cada, trabajas porque quieres ganar, por la remuneración económica, pero fíjate que si al final de cada día, de cada evento, los esposos, los ya esposos, no se acercan a mí y me dicen, estuvimos felices, gracias. Yo no me siento completa, de verdad, no me siento completa. Esto es algo que es lo que te acaba de llenar y decir, lo hice bien. Y la verdad es que siempre todos los novios se van muy, muy contentos. Muy contentos. ¿Eres wedding planner? ¿Eres solamente lugar para eventos? ¿Qué eres? Bueno, tenemos hacienda para eventos y
también soy wedding planner. Entonces, trabajo aquí, trabajo en otros lugares y bueno, y aquí hacemos eventos también. Lo que yo he visto, digo, creo que puedo decir un poquito más que Leo, porque vivimos juntos. Yo me he dado cuenta que si a los novios no les va a funcionar, o sea, si tú te das cuenta que no les va a funcionar lo que realmente tú le puedes ofrecer tal vez en tu lugar, Ajá. que obviamente te conviene que tu boda sea en tu lugar. Claro. Creo que si has sido honesta Ajá. y les has dicho, no te conviene aquí, pero te puedo llevar a enseñarte esto que es lo que me estás diciendo. Totalmente. Cuando llego y veo que hay algo que no encaja, esto, incluso a veces aunque ellos me digan, no, sí, queremos, yo les sugiero. Sí. Que habrá mucha gente que no y habrá otros que sí. Claro, sí, por temas simplemente de número de invitados, de lluvia, de muchas cosas, esto, que no queden todos bajo techo, cositas así, siempre prefiero sugerirles. Yo tengo una pregunta cultural. ¿Cuánto alcohol se toma en promedio? Yo sé que tienes un cálculo. Claro. Para medir la cantidad de botellas que se toman. Totalmente. Mira. ¿Cómo es? Tomas un curso de estos de internet o un curso presencial. El curso que tomes de Wedding Planner te dicen aproximadamente, te puedes encontrar de todo, ¿verdad? Te dicen que lo ideal sería esto, que calcules 450, 500 mililitros por persona de destilado. Vamos a hablar de calcular puro destilado. O sea, brandy, whisky, vodka, tequila, mezcal, ron. Entonces, para mí, en mi experiencia de veras de 15 años, eso es una exageración. Tengo novios que me dicen, no, es que tú no sabes que si tomamos mucho, y siempre les digo, van a ver que les va a sobrar. Obviamente nosotros aquí respetamos, cuidamos la bebida que nos traen y se les regresa al final de la boda, pero siempre les sobra. Yo creo que con 350 mililitros por persona estamos sobrados. Sí. No hay error de que no te alcance. Nunca me ha pasado que no alcanza con ese cálculo. Aparte de los destilados, siempre vas a meter que el tinto, que el espumoso, que un licorcito, que la cerveza. Entonces, realmente es muchísimo. 350 mililitros para mí, yo sé que si lo buscan en internet no dice eso y van a decir que nos dijo. Para mí es suficiente y sobra. Siempre sobra. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Preguntarte... ¿Qué ves que hagan o sea, ¿para qué crees que sirve una wedding planner? En el caso de una persona que está pensando en casarse, sé que hay casos que no hay wedding planner, sé que hay casos que sí hay, igual y alguien nos está viendo y está enamorada, quiere saberlo. Mira, fíjate que hace muchos años, hace algunos años, pues era un trabajo que realmente nadie hubiera imaginado que iba a tener tanto auge, ¿eh? Y nadie lo ocupaba, todo el mundo organizaba su boda como podía. Las bodas han cambiado mucho, ya tienen una producción importante, ha cambiado mucho. La verdad es que hoy yo no sé cómo se pueden casar sin un wedding planner, de verdad. Son muchísimos detalles, los lugares te piden muchos requisitos que están más allá de lo que los novios alcanzan a entender. Simplemente el trato con proveedores, simplemente cuando son proveedores que ya tú estás acostumbrado de tu carpeta de proveedores a manejar, te quitas a ti, pareja, novios de encima, te estamos quitando de encima el que tengas que dejar anticipos, el que tengas que firmar contratos, el que tengas que responder por cada situación. Un mantel quemado, una servilleta, cualquier cosita. Nosotros somos los responsables de todo eso y ya sabemos cómo manejarlo para que todo salga lo mejor posible. Si tú, los novios, que de repente no, nosotros hacemos todo y lo veo en Facebook y lo veo en muchos lugares y los entiendo también porque a lo mejor se quieren ahorrar un dinero, yo lo entiendo, la verdad es que sí lo entiendo, pero no pueden controlar de veras, no pueden controlarlo todo. Simplemente cuando llegan los proveedores a entregarte, imagínate, a la hora que vas a montar la mesa, estar tú al pendiente el día de tu boda, de que las mesas se monten, de que los meseros estén correctamente vestidos, uniformados, limpios, de que qué tal que te llegó un plato roto, un plato despostillado, 1, 2, 3 platos despostillados, que no llegó algo de lo que esperabas. Sí tienes que tener a alguien que controle todo, que te lleve el minuto a minuto. Una boda, si no lleva un orden, la verdad que tanto dinero y todo lo que gastas se pierde. Sí, se va a la basura. Totalmente. Y también cuando te estás casando creo que quieres disfrutar el momento. Claro. Y pasarla bien. En cambio, si estás preocupado por cómo se ve el mesero, cómo se ven los platos, claro, el día de tu boda va a ser imposible que lo disfrutes y va a causar una pelea o algo así. Así es, totalmente. Y sí, a veces los novios se ponen tensos. O sea, hasta un poco de psiquiatra le haces porque luego
Tu trabajo es eso, que se relajen, que entiendan y que se dejen caer, que sepan que están en buenas manos y que sepan que tú vas a hacer todo para que se logre lo que ellos quieren, de verdad. Pero sí es importante un wedding planner desde el momento en punto de coordinar todo, de que esté el cóctel de bienvenida funcionando afuera, de que los novios estén en su sesión de fotos, de que en cocina todo esté saliendo en su momento, de que en cabina DJ esté listo para cuando entren. Simplemente marcar las luces que lleva cada parte del evento es distinto. No son las mismas luces para la entrada, la misma luz para el baile, para la ceremonia social, la misma luz cuando empieza la fiesta. Son muchísimos detalles, además de todas las peticiones que te pueden hacer los novios y que todo tiene que quedar en un programa y todo tiene que ser discutido previamente por todo el equipo. Entonces, sí, son muchos detalles, miles que no te digo, que no te menciono, a la hora de regresar todo el equipo. Todos los lugares tienen reglas. Si tu novio dejaste un depósito en la renta del lugar y tu coordinador, en este caso, yo cuando estoy a cargo, y si yo no estoy a cargo, ellos no hacen que todo lo que dejaron ahí salga antes de las 12 del día del lunes, por ejemplo, te empiezan a cobrar una penalización que no es nada barata. Y lo tienes que pagar. Entonces sí son muchos detalles. Ajá. Suena complicado, entonces contraten wedding planner. No sean codos, nada de broma. Okay. Entonces, sí, creo que sí sirve bastante. Creo que es un tema que puede dar para un video completo. Claro, y que todos los que se quieran casar pregunten. Aparte, cualquier tipo de asesoría y todo lo que necesitan, con mucho gusto. ¿Cómo se puede contactar la gente? Bueno, tengo las redes sociales, se las podemos poner ahí al final. Sí, ¿se las ponemos o te las sabes? No me las sé. Se las ponemos. Ajá. Ahí aparecieron. Ajá. Y también te pueden contactar directamente en bodas.com, si no me equivoco. Sí, nos anunciamos en bodas.com. Bueno, tenemos obviamente Facebook, Instagram, TikTok, mi celular. También que nos pongan en los comentarios si les gustaría ver un video más a fondo acerca de las bodas, acerca de cualquier tipo de eventos. Al final es mi mamá, con mucho gusto va a regresar. Ya sé. Entonces, pues yo creo que lo dejamos hasta aquí. ¿Hay algo que quieras decir? No, pues agradecerles a ustedes y felicitarlos porque son unos emprendedores, son un ejemplo para mí. Tan ejemplo que me han obligado a sentarme aquí hoy. Me dio mucho gusto que me invitaran, pero fue un reto. Platicar 1 hora de Cuba, bueno, muy bien. Muchas gracias, cuando gusten, pues a la orden. Muchas gracias. Un reto menos. Gracias, Leo, gracias. También casi mi hijo Leo, por cierto. Casi mi mamá. Bueno, igual, te regreso, muchas gracias, Ma. Ok, gracias, mi vida. Y esperemos tenerte en otro podcast más pronto que tarde. Perfecto, gracias. Nos vemos, muchas gracias por quedarse hasta esta parte del video. Leo. Nos vemos en el siguiente video. Chao.